Gracias. Buenos días, señor presidente. Señorías, un saludo a las compañeras y compañeros que están aquí presentes representando al colectivo afectado por este problema que no es exclusivo de un sector determinado, sino que es un problema que tiene bastantes similitudes con otros. Hoy traemos aquí una iniciativa legislativa para defender la calidad de los servicios públicos, que también es defender la atención a los derechos de la gente. Es una iniciativa trabajada con los colectivos afectados, con sus representantes y también con la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Una iniciativa que respaldan todos los grupos parlamentarios de la Junta General, menos uno, el Grupo Socialista. El grupo que precisamente apoya al Gobierno es el único que no promueve esta proposición no de ley, un grupo que tiene una representación inferior a un tercio de la Cámara. Y no la promueve porque el grupo que apoya al Gobierno considera que ahorrar a costa de las condiciones de vida de las trabajadoras de los servicios públicos asturianos es algo que entra dentro de la lógica. Aunque ello suponga, como en este caso, recortar también la atención educativa a alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales. Partimos de una nueva irregularidad en la política de personal de la Administración que pilota la consejera de Hacienda, con la ejecutora a mano del director general de Función Pública, irregularidad corregida por los tribunales de justicia, que nada menos que en 6 sentencias favorables a los trabajadores determinó que se estaba contratando en fraude de ley. La salida a la crisis se soluciona en este caso por nuestros gestores de las políticas de personal creando las plazas, como no puede ser de otra forma. Eso sí, a costa de la supresión de otras tantas plazas de empleo fijo, configurando las nuevas con un porcentaje de jornada y salarios que ronda, que media el 79% y extendiendo a futuro esta rebaja de condiciones de jornada y de salarios y también ineludiblemente de prestación de servicios al resto de puestos que tienen una configuración similar en la plantilla. Hablamos de la atención educativa pública de todas y todos, que ellos, el Gobierno, el PSOE, la FSA, se reducen arbitrariamente, al igual que se reducen otros servicios públicos básicos en Asturias. Y, sin embargo, mientras se reduce la jornada de trabajadores de lo público y, por tanto, la atención a la diversidad educativa en las escuelas, se continúa generando un gran gasto público, y esa es la realidad que, desde el punto de vista, al menos, de nuestro grupo político, es claramente prescindible. Gasto público innecesario, prescindible, que consume muchos recursos públicos en Asturias. Porque en Asturias se mantienen con cargo a lo público escandalosos salarios para cargos políticos y allegados, para compañeras y compañeros de su partido, tanto en la Administración como en los entes, fundaciones y empresas del sector público asturiano. Porque se dice que no hay dinero y que hay que ajustar, pero cuando se trata de su gente no hay ajuste que valga. Se siguen manteniendo los privilegios y las prebendas. Y eso no casa con lo que estamos viendo hoy aquí. No promueve el Partido Socialista esa iniciativa parlamentaria porque, además de pretender revertir su intención de precarizar y devaluar el trabajo y el servicio público educativos, desde esta PNL se plantea también paralizar la destrucción de 27 puestos de trabajo público, en este caso de operarias y operarios de servicio. Y no se promueve esta PNL por el grupo que apoya al Gobierno porque su partido ya lleva bastantes años privatizando precisamente estos servicios de limpieza, entregando este servicio público a empresas privadas que precarizan el empleo, los salarios y las jornadas de sus trabajadoras y trabajadores, pese a que no se demuestra ahorro económico alguno frente al desempeño de esos cometidos por parte directa de la Administración pública. Pese a que privatizando servicios no se demuestra el ahorro económico, sin embargo, el Partido Socialista en Asturias, desgraciadamente, para los asturianos y sus trabajadores, en lo público levanta el puño con la izquierda y con la derecha firma contratos, precariza, privatiza y destruye empleo público. Todo desde el Gobierno. En su soledad, el Grupo Parlamentario Socialista de la Junta, altamente profesionalizado e inequívocamente disciplinado, puede salir nuevamente derrotado con esta iniciativa legislativa. No reconocer errores, señorías del Grupo Socialista, es problemático. No reconocer ninguno de los errores es absolutamente dramático. Y en este caso es dramático para Asturias que ustedes sigan tomando medidas como esta, porque así ni se levantará cabeza en lo educativo, ni en lo social, ni tampoco en lo laboral. Su Gobierno no tiene derecho a tomar la decisión de reducir la jornada laboral y el salario en 28 contratos de un personal que atiende a alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales en los centros públicos y que necesitan prestar sus servicios en unas condiciones dignas y necesarias. La mayoría de los grupos de esta Cámara entendemos que el Gobierno debe restituir, pues, la jornada del 100% para estos trabajadores y para estos puestos de trabajo, porque esa, además, debe ser la regla en las relaciones laborales entre la Administración y sus trabajadores en los servicios públicos. El Gobierno debe también retirar la calificación como a regularizar del resto de puestos de auxiliares educadoras y fisioterapeutas para evitar que en el futuro se les pueda reducir jornada y salarios igualmente a ellas y a estos puestos. Y el Gobierno debe paralizar la amortización de
estas 27 plazas de operarios de servicio que ahora se quieren destruir, porque la única justificación para ello ha sido la de hacer caja, la de hacerse con el dinero necesario para financiar la creación de las plazas que ahora se pretende hacer aún más precarizadas. Llevan años destruyendo y precarizando empleo público, señoras y señores del PSOE, mucho de ello también empleo femenino, en sectores de lo público en los que las mujeres tienen una fuerte presencia, como la tienen en la mayoría de los servicios de las administraciones públicas. Al final, señorías del otrora respetable Partido Socialista, ustedes están solos en esto porque usaron métodos totalmente inadecuados para poder cumplir una sentencia judicial que les dijo que tenían contratada gente en condiciones ilegales, fraudulentas, aunque luego tengan una mirada demasiado corta para los gastos de los suyos con lo público. Pero es que además de todo esto, para dejar una familia con el 20% menos de salario así de golpe, por hacer de una necesidad judicial una chapuza, hay que tener valor para ello, señorías del PSOE. Para quitar el 20% del salario a una trabajadora, a un trabajador, hay que tener valor. Miren sus propios bolsillos y calculen lo que sería pasar a cobrar de golpe 3 o 4 veces menos salario de lo que cada uno de ustedes, señorías del Gobierno, del partido que apoya al Gobierno, cobran cada mes, o cada uno de ustedes, o cada una de las consejeras, consejeros, gerentes de fundaciones, gerentes de empresas públicas, directores de entes o presidentes de organismos. Y piensen además en la gente que tiene verdaderos problemas, quienes necesitan atención especial de la sociedad, gente a la que vamos dejando tirada conforme van ustedes apretando el cinturón, pero para los demás. Es lo que sucede con las alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, que recibirán una atención educativa sin duda evaluada. Y si no se paran a pensar esto, si persisten en mirar para otro lado ante los problemas de Asturias, de la gente, de los servicios públicos, de los empleados públicos, ante las necesidades sociales, quedarán una vez más solos votando no, como pasa aquí cada viernes en esta Junta General, eso sí, de forma plenamente profesional, disciplinada y parlamentariamente correcta. Y es que, señorías del Grupo Socialista, llegado hasta aquí, lo que parece es que para ustedes la Junta General le supone sobre todo un bálsamo fundamentalmente monetario y también confortable. ¿Por qué no decirlo? Pero sean conscientes de que Asturias no puede permitirse el lujo de seguir soportando el confort de los demás y no duden que cada vez, desde la óptica de este grupo parlamentario, queremos que les queda menos tiempo. Esta es una proposición de justicia y defiende tanto los servicios públicos como los derechos de la gente. Nuestro grupo espera el apoyo unánime a esta proposición no de ley, incluido, claro está, también su apoyo, el del Grupo Socialista. Y nuestro grupo espera también el cumplimiento inmediato de la misma por parte del Consejo de Gobierno, en esa labor de orientación política que aquí hoy expresamos de forma mayoritaria, conjunta y con un indudable mensaje político y de actuación para el Gobierno. Cumplan con estas trabajadoras, con el mantenimiento de puestos de trabajo necesarios en lo público, cumplan con los empleados públicos, devuelvan los derechos sociales y laborales arrebatados, restituyan la jornada de 35 horas en la Administración, como acaba de hacer el Gobierno andaluz de su mismo partido. Y por si no saben cómo hacerlo, les voy a dejar al presidente del Consejo de Gobierno, a su portavoz, a la consejera de Hacienda aquí presentes, una pista, el boletín oficial del Parlamento andaluz, para que sepan cómo se empieza a devolver derechos. Gracias, señor López. Tiene la palabra el Grupo Popular.